Título: Pequeños seres en las selvas del sureste. Rubén nunca fue supersticioso. Llevaba más de 20 años recorriendo los caminos de México, con sus historias, sus fantasmas y sus verdades a medias. Pero nada lo preparó para lo que vivió en aquel tramo olvidado de la selva del sureste, una noche sin luna, con el aire espeso como si la selva respirara por sí misma. Había salido de Palenque con dirección a Chetumal, cargado de abarrotes. El GPS marcaba una ruta más corta, pero poco transitada, atravesando una zona de vegetación cerrada y sin señal celular. Era tarde, pasaban de las 11, pero confiaba en su instinto y en su suerte. Un error. Los primeros kilómetros fueron normales. La carretera era angosta pero transitable. Solo el canto lejano de los grillos y los monos aulladores le hacía compañía. Pero conforme avanzaba, algo comenzó a sentirse mal. No había luces. No había pueblos. Solo árboles densos, cada vez más altos, cerrándose como un túnel natural. Luego vino la curva. Cerrada, repentina. Intentó frenar, pero el pavimento estaba húmedo. El tráiler se deslizó, chirrió, y luego todo fue un caos. El volante girando solo, los costales moviéndose, la carga empujando contra la cabina. Rubén gritó. El tráiler volcó, cayó en una zanja profunda y todo se volvió oscuridad. Despertó minutos después, aturdido, con un zumbido constante en los oídos. Estaba boca abajo, atado al asiento por el cinturón, con sangre en la frente y un brazo dormido. A su alrededor, solo vegetación aplastada y los sonidos de la selva. El motor chisporroteaba. Nadie venía. Nadie sabía que estaba ahí. Como pudo, se soltó y salió arrastrándose de la cabina rota. Se sentó en la tierra, respirando con dificultad. El tráiler estaba volcado, la carga desparramada. Tomó su linterna del bolsillo. La encendió. Fue cuando vio los ojos. Primero uno, luego dos, luego decenas. Al nivel del suelo, entre las ramas, brillaban como si reflejaran una luz que no venía de la linterna. Eran bajos, se movían rápido, pero en silencio. Y entonces lo escuchó. Una risa. Aguda, rota, como de niños jugando a escondidas. Pero no había niños. Los vio. Eran pequeños, con cuerpos delgados, piel oscura y arrugada. Sus ojos eran enormes, sus dientes afilados. Se movían entre los árboles. Algunos trepaban, otros reptaban. Rodeaban el tráiler. Algunos reían. Otros solo lo observaban. Rubén se quedó paralizado. Durante los siguientes 30 minutos, vivió lo que jamás pudo explicar. Aquellas criaturas, que parecían parte de la selva misma, se acercaban, tocaban el tráiler, recogían cosas del suelo. Uno se le acercó a menos de 2 metros y lo olió. Otro le ofreció algo. Un pedazo de fruta, podrida, llena de gusanos. Rubén no se movió. Apenas respiraba. En algún punto, todos se detuvieron. Miraron hacia lo alto. Luego, sin hacer ruido, comenzaron a retroceder. En segundos, se habían desvanecido. Solo quedó el viento. Y una figura más alta, inmóvil, a la distancia. No se acercó. Solo observó. Parecía humano. O lo fue alguna vez. Cuando al fin pasó una camioneta de la Guardia Nacional al amanecer, Rubén estaba sentado en la misma posición, con los ojos rojos y las manos ensangrentadas de tanto apretar la tierra. Dijo que había volcado. Nada más. El video que grabó sin querer, con la cámara del tablero activada, se filtró semanas después. No se veía mucho. Sombras, risas, ojos. Pero lo suficiente para que millones lo vieran en Internet y se preguntaran qué vive realmente en las entrañas de la selva. Rubén nunca habló del tema. Pero muchos, aún hoy, siguen buscando ese tramo exacto del camino. Y nadie lo encuentra. Título: El Nahual de Oaxaca. El año era 1968. En el pequeño pueblo de San Lorenzo, perdido entre las montañas de Oaxaca, la tranquilidad se había roto. Los aldeanos, gente sencilla y trabajadora, vivían atemorizados. No era la sequía, ni la pobreza, sino algo mucho peor, un nahual. El miedo se propagó como una plaga. Los murmullos en las noches eran más aterradores que el aullido de los coyotes. Se decía que el nahual, una criatura que podía cambiar de forma,
Se aparecía como un perro negro gigante con ojos rojos llameantes, o como un hombre alto y delgado, con una sonrisa que helaba hasta el alma. Un grupo de hombres valientes, liderados por el robusto Rafael, decidieron enfrentarlo. Rafael, hombre de pocas palabras, pero de gran corazón, había perdido a su primo, víctima del Nahual. Armaron una pequeña expedición, llevando consigo cruces, agua bendita y un viejo fusil oxidado. La noche se cernía sobre ellos, fría y amenazadora. La luna, pálida y observadora, iluminaba apenas el camino entre los pinos. En el corazón del bosque, encontraron rastros del Nahual, huellas gigantescas, ramas rotas, y el hedor insoportable de nuevo. De pronto, un aullido resonó en la noche, profundo y escalofriante. Del oscuro follaje emergió la bestia, un perro negro enorme, con los ojos rojos como brasas ardientes. El terror paralizó a algunos, pero Rafael, con el coraje de un león, disparó el fusil. El disparo, aunque falló, logró ahuyentar a la criatura por unos momentos. Aprovechando la oportunidad, los hombres huyeron a toda prisa. Los días siguientes fueron tensos, la incertidumbre se aferraba a sus corazones. Pero el Nahual no volvió a atacar con la misma ferocidad. Las desapariciones cesaron. Sin embargo, el miedo permaneció. Algunos decían que el Nahual había encontrado un nuevo lugar para acechar, otros que había sido debilitado por el disparo, o quizás, simplemente, se había saciado. La verdad, envuelta en la bruma de las leyendas, se perdió entre los susurros del viento en las montañas de Oaxaca. La historia del Nahual de San Lorenzo se convirtió en una leyenda, una advertencia para las futuras generaciones, un recordatorio de la oscuridad que acecha incluso en los lugares más tranquilos. Título: El aullido. El veterano trailero Don Francisco, con más de 30 años cruzando el país, viaja por la autopista 57 rumbo a Saltillo en plena madrugada. Todo parece normal hasta que su radio emite estática seguida de un aullido espeluznante. En el arcén, ve algo, una silueta de un perro grande, negro, con ojos rojos, que lo observa. Poco después, otro camión aparece volcado. Don Francisco detiene su tráiler para ayudar, pero no hay rastro del conductor. Solo huellas de patas enormes alrededor de la cabina. Preocupado comienza a buscar alrededor del tráiler con la esperanza de encontrar al desafortunado colega. Lo llama a gritos preguntando si se encuentra bien, pero solo el eco de su propia voz le responde. De repente entre la maleza cree mirar algo. Unos ojos rojos que lo observan detenidamente y un hocico babeante que sostiene un brazo humano entre sus afilados dientes. El corazón de Don Francisco parece salirse de su pecho de la tremenda impresión que se ha llevado. Cree estar ante una ilusión óptica, pero no. Sus pies se niegan a responder. En ese preciso momento se escucha el poderoso motor de otro camión que pasa por el lugar. Don Francisco sale de su trance y corriendo sube a su tráiler, arrancando inmediatamente con la intención de reportar el accidente, pero con el miedo aún reflejado en su semblante. A lo lejos se escucha el aullido más que lastimero, perturbador, imprimiendo un miedo inédito en el alma de Don Francisco, quien ya se aleja por la cinta asfáltica. Una leyenda entre los traileros veteranos habla de los perros mudos, bestias que no ladran, solo aúllan. Según la historia, aparecen cuando un conductor ha hecho algo indebido, o simplemente cuando se ha cruzado en su territorio. Un joven trailero, Toño, escucha la historia en una fonda cerca de Querétaro. Se burla. Horas después, en la carretera libre, se le aparece un grupo de 5 perros, caminando al borde de la oscuridad, siguiéndolo durante kilómetros, sin emitir un solo sonido. Su motor se apaga de repente, y la oscuridad lo envuelve. La historia salta a la experiencia de Irma, trailera solitaria que recorre la frontera norte. En un tramo cercano a Ciudad Victoria, su cámara graba algo extraño, ojos que brillan entre los matorrales, siguiéndola por horas. Al llegar a una gasolinera, revisa el video. No hay ojos, solo sombras que se mueven rápido, como si se desvanecieran en el aire. En la madrugada, al reanudar su camino, encuentra un camión abandonado en mitad del carril, la puerta abierta, las luces encendidas, y algo moviéndose debajo del remolque. Una zona especialmente temida por los camioneros es cierto kilómetro de la carretera México-Tuxpan. Ahí, muchos afirman que se ven perros hombres, criaturas deformes que se arrastran y corren con movimientos antinaturales.
Un grupo de tráileres intentan pasar juntos, en convoy, con la esperanza de estar a salvo. Pero uno de ellos, Chente, desaparece cuando su radio se llena de chillidos animales. Los demás ven su tráiler vacío, con garras marcadas en el interior de la cabina. Y en el aire, un olor nauseabundo que nunca se va. Una noche, un operador de radio en una base de transportes empieza a recibir llamadas de auxilio sin origen rastreable. Todas dicen lo mismo. Los perros vienen. No se detengan. No bajen del camión. Se revela que estas transmisiones son idénticas a grabaciones de hace 20 años, del famoso caso de Perote, donde 7 camiones desaparecieron sin dejar rastro. Uno de los despachadores, por curiosidad, pone la grabación en su radio mientras viaja de acompañante. Esa noche, algo salta sobre el cofre del tráiler. Don Eliseo, ya retirado, narra su experiencia en un programa de radio nocturno. A mitad de la transmisión, empieza a escuchar aullidos a través del auricular, aunque no hay nada en la señal. Al salir del estudio, lo siguen unos perros. No normales, gigantescos, sin pelo, con ojos humanos. Él corre, pero la transmisión sigue en vivo, y los oyentes escuchan su grito final, seguido de risas roncas, caninas. Desde entonces, cada vez que un trailero desaparece, hay reportes de perros merodeando la zona, sin dejar huella, salvo por sus ojos rojos y su eterna persecución.